Bueno, buenas tardes, noches. Espero que todos se encuentren bien y todas. Mi nombre es Constanza. Soy integrante investigadora de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano y miembro del grupo de trabajo de crítica jurídica y conflictos sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hoy estamos dando curso a una actividad que ha propuesto el grupo de trabajo, que tiene que ver con dialogar en torno a la ética y las políticas del cuidado, una problemática que, si bien no es nueva, en este contexto de pandemia ha tomado un relieve considerable y sustancial. En ese sentido, Luis, Aleida y Diana nos van a traer una serie de reflexiones para que compartamos diferentes miradas sobre las políticas del cuidado y la ética. En relación a la dinámica, va a comenzar hablando Diana, a quien voy a presentar a continuación, y luego van a continuar Luis y Aleida. Diana Molina Rodríguez es magíster en filosofía por la Universidad del Valle y está realizando estudios de doctorado en la Universidad de Antioquia. Es profesora en la Universidad Cooperativa de Colombia y también de la Universidad de Narín. Asimismo está estudiando temas vinculados a la antropología jurídica, los géneros, el derecho, las luchas sociales. Diana va a estar dialogando con nosotros en torno a 6 distancias entre el Estado moderno minimalista frente a las éticas populares o trágicas. Así que a continuación estaremos escuchando a Diana. Hola Diana, ¿me escuchás? Hola Connie, ¿te escucho bien? Y si Bueno, quieres puedo empezar. Perfecto. Bueno, dale. Entonces, como hemos conversado, quisiera contarles para empezar, digamos, un hecho sobre el que quiero partir, y es cuando Selma Martínez, una chica que hace documental, me llama y me cuenta una historia de una olla comunitaria descomunal en la mitad de una cuadra en un barrio popular de Pasto, que es Villanueva. Esta olla comunitaria responde a una crisis de desabastecimiento, pues que es una crisis de desabastecimiento en cualquier barrio popular promedio que enfrenta el mundo y especialmente América Latina en el marco de la pandemia. Entonces, digamos que esa imagen era sugestiva y ella dice, yo quiero hacer un documental, yo quiero registrar algo sobre ese momento, sobre la olla hirviendo, sobre el calor, sobre las mujeres dándole de comer a 122 niños y un poco más de ancianos que no tenían resuelto, digamos, su problema sobre alimentación y sobre subsistencia. Entonces, ella me decía como que documentar, y a mí me pareció provocador decirle, júntense en las noches o júntense alrededor del fuego durante estos días mientras ustedes cocinan y mientras organizan la olla y documenten el nacimiento de lecciones éticas para la humanidad, de unas lecciones particulares, éticas, de cuidado para la humanidad, en un momento que lo necesita tanto la humanidad, en un momento de confinamiento donde están justamente ávidos de ese tipo de lecciones, porque es un momento en que la humanidad está enferma de miedo. Entonces yo decía, esto, digamos que tiene una relación, o bueno, yo traía una relación, voy a leer el nombre de los documentalistas, Jean-Pierre Bossi y Pierre Bagouillet, hicieron un documental hace algún tiempo que se llama Esto solo es el principio. Y también alrededor del fuego ponen a conversar a algunos niños con edades tempranas sobre problemas filosóficos profundos. Quizá ustedes dirán, no tiene mucha relevancia porque ya sobre el problema de la muerte está resuelto, el problema de la vida, del amor, del odio, de la discriminación está resuelto, pero no es así porque el documentalista registra en ese mismo momento histórico, es el nacimiento de una visión particular del amor, de una visión particular del dolor, de una visión particular de la muerte, por ejemplo. Entonces, digamos que un poco siguiendo esa misma línea, quisiera arrancar diciendo esto, porque esta documentación se aleja, si ustedes quieren, de otras formas de entender la empatía, la solidaridad y la generosidad con el mundo en momentos como este. Y quisiera decir a este punto una cosa, y es que en el marco de lo que está sucediendo, se han perdido los matices. Los matices están perdidos y, si ustedes quieren, estas chicas de las que yo les estoy hablando y con las que, sobre el pretexto, yo monto mis 5 distancias a la ética minimalista de los estados modernos,
se las asemeja con cualquier acto altruista en medio de la pandemia. Entonces, por ejemplo, aquel que dice, bueno, yo me quedo encerrado, me lavo las manos, en fin, esta onda de asepsia, ¿no? De pureza, también es un aporte a la humanidad. Digamos, quédate encerrado y aporta a la humanidad, ¿sí? O dona en una cuenta bancaria y aporta a la humanidad. Y luego, digamos que a veces, por ejemplo, la filantropía se mezcla con la solidaridad y con las luchas por la igualdad, y se mezclan un montón de... porque en el mundo en este momento se pierden los matices. Y en términos de ética de cuidado y de política de cuidado, me parece que se pierden los matices entre dos puntos de los que quiero poner de provocación en esta discusión, y es que se pierde el matiz entre ética del cuidado y política de la seguridad, que es a lo que yo quisiera llegar, digamos, para empezar esta idea, ¿no? Entonces, se mezcla. Cuando la política de la seguridad tiene unas relaciones de éticas minimalistas muy distintas. Yo quisiera rápidamente contar 5 puntos solamente para mostrarles las grandes distancias y cómo esto se matiza en una sola onda que no tiene realmente que hace que la ética del cuidado se funda, se pierda, ¿no? Ahora la alcaldía te cuida, yo me cuido, cuídate, ¿no? Una ambigüedad sobre el cuidado que hace que se pierda el matiz político y el matiz trágico, un poco, de lo que significa luchar y defender heroicamente y desde lugares de la valentía reales una ética del cuidado en las calles, unas maternanzas en las calles, ¿sí? Esta onda, por ejemplo, te cuidas, ¿no? Un despido que tú te cuidas es una ambigüedad. ¿Te cuidas por qué? Porque yo nunca voy a poder cuidar de ti, o te cuidas porque siempre cuidé de ti y en este momento es imposible. Digamos, esas ambigüedades de los mensajes del Estado, ahora la seguridad está en sus manos, es por esta pérdida de matices. Entonces, la primera que me parece, digamos, no es un orden jerárquico, una que quiero arrancar, es como las políticas de la seguridad suponen una ética absolutamente minimalista, como yo les decía, pequeña, una ética pequeña, unos espacios de discusión absolutamente pequeños. Claro, nos montan en una idea en la que el Estado moderno armoniza con la ética. Entonces, no hay una relación conflictual, sino que es armónica la relación entre los dos, y que esa relación de Estado moderno y ética está justamente, digamos, es justamente conveniente, es conveniente para los perfiles ideológicos del Estado moderno. Entonces, es pequeña y nosotros tenemos unas órbitas de toma de decisiones pequeñas, minimalistas, como yo les decía. Tiene un mito fundacional, tiene varios mitos fundacionales, por supuesto. Uno de los mitos fundacionales de esta pequeña ética es que la ética nunca pudo y que a partir del fracaso de la ética es que aparece el derecho. Mitos fundacionales, por supuesto. El contrato social narra en ese paso del estado de naturaleza, ¿no? Donde se pasa del estado de naturaleza potencialmente violento o en guerra o en una potencial guerra, porque la ética ha fracasado, entonces se necesita contratar. Solamente en esos mitos fundacionales, Rousseau se aparta un poco de los contractualistas diciendo que no es cierto que la ética fracasa de la nada, sino que hay un momento en el que aparece la propiedad privada, digamos, que es algo sobre lo que nunca se ahonda en la postura contractualista de Rousseau. Pero en otros, ese momento nunca existe y el fracaso de la ética es un mito fundacional. Maquiavelo se lo dice al príncipe. Hay un texto de Thomas Bennett sobre la exposición de lo político al mal, donde Maquiavelo le dice, hay que contar un relato conveniente sobre la necesidad de la violencia y sobre la necesidad de los pequeños espacios de libertades para la toma de decisiones. Es algo que también tiene mucho de narrativo, ¿no? Con el que nos enganchamos. Y en todo caso, quisiera decir que estos éticos minimalistas, ¿no? De tomas de decisiones, pues están enfrentando a una de las preguntas éticas más fuertes. Aquí está la prueba de que es tan pequeña nuestro espacio de decisión en momentos de pandemia. No quiero potenciar y presentar esta idea como mía, yo la revisé hace un par de semanas en un artículo de Hernando Gómez Buendía, cuando decía, nunca la humanidad que tenga memoria había tenido tantos dilemas éticos en caliente. Y eso es absolutamente incómodo. Nunca lo había tenido. Esta suerte de salgo o me quedo en casa, ¿no?
todas las preguntas pendientes y ahí está la prueba de que somos, digamos, de que tenemos tan pocas opciones éticas que estamos absolutamente conmocionados y absortos y queremos que regrese alguien que nos diga qué hacer. En el fondo queremos que nuestro presidente nos diga salgan a las calles, o que nos lo diga nuestro alcalde, o que nos lo diga nuestro jefe al final, ¿no? Que nuestro jefe nos diga tiene que venir a trabajar. Y zafarnos a nosotros de esa carga de tener que tomar una decisión que es una carga trágica, que es una carga absolutamente vitalista en palabras o en términos nietzscheanos, ¿no? Que es una carga de gran cantidad de libertad y que nos incomoda un montón. Estas mujeres de las que yo les estoy contando, la historia de la olla comunal, descomunal, claro que tienen una pulsión ética a cuidar. Es una pulsión ética que no oye leyes como sálvese quien pueda, que también es otra fórmula ética, digamos. Esta no la escucha. Pero desobedece, porque quiero contarles la historia de que estas chicas, antes de intentar lo de la olla, cerraron las vías por mi ciudad y se ganaron todo el peso de la fuerza del SMAT y de la fuerza, digamos, de represión popular, y tuvieron que enfrentar los gases y tuvieron que enfrentar los golpes. Y entonces, digamos que es una desobediencia bajo el sentido común, ética trágica, por supuesto. Esta es una ética que ve la posibilidad de la desobediencia, que es evidentemente una postura como Nietzsche documenta en varios de sus textos, la disyuntiva trágica del griego, que sabe que la otra posibilidad es posible, que desenmascara, que desviste la norma moral o jurídica, y que en últimas le da una esfera de acción a la ética de manera real, porque las otras éticas casi que son una moral, un sistema normativo que se oculta en la lógica de los principios generales y que supone pulsiones individuales, pero no es así. Entonces, esta, por ejemplo, vitalista y trágica, como la Antígona trágica, que decide no enterrar a su hermano y desobedecer al rey, son éticas de sentido común. Y como las mujeres que montan la olla y que previamente desobedecen la ley, porque la ley dice no tapone las calles, porque esto es un complique, y en fin. Los de la ética minimalista normalmente saben que por el andén hay que caminar. Y traigo el ejemplo del andén, y caminar por el andén, y tome distancia, y no, digamos, haga fila. Traigo el tema del andén, porque en mi país el Código de Policía está pidiendo que las marchas de los movimientos sociales se hagan por el andén, con horario, no sé, haciendo fila, digamos. O sea, me parece como emblemático volver a hablar de eso. Es icónico, perdón, es icónico. Y es icónico volver a cogerlo del andén, porque yo quisiera decirles, por ejemplo, que en una ciudad, en una calle de mi ciudad, por ese andén puede estar alguien convulsionando en la calle, digamos. Y es éticamente correcto para el ciudadano moderno, ¿no? Que obedece, ¿no? El buen ciudadano, ¿no? Es perfectamente correcto, esta vez sí, bajarse del andén y coger la calle, pues para no pisar al que está convulsionando. Llega a su casa, va a la misa, comulga, digamos, y no tiene ningún problema ético del tipo que dejó en la calle en la acera del andén. Su problema ético es que se sale de la acera del andén y eso está resuelto. Entonces, primera cosa, evidentemente, la tragedia, digamos, que provoca la desobediencia. Y esta, evidentemente, se aparta de una ética de la seguridad, porque la ética de la seguridad se funda en la obediencia. Bien, el segundo del que quisiera hablarles, que tiene que ver con justamente las fuentes, ¿no? Porque en las éticas de sentido común valen otras fuentes, no hay pureza de fuentes. Y esto también, aquí recuerdo mucho las lecciones del maestro Vollmer, que está en otra conferencia, sobre la pureza de fuentes en el derecho, ¿no? Y sobre, digamos, el pluralismo que eso genera y la discusión que también se da en la ética sobre si el pluralismo, digamos que desencadena en relativismos, sí o no. Pero en todo caso, el pluralismo ético reconoce que hay nacimientos de propuestas y de lecciones éticas para la humanidad y que ese nacimiento de esas lecciones éticas no necesita
fuentes puras, la pureza de las fuentes, y por eso puede ser plural, en fin. Hay autores sobre los que me gustaría discutir aquí, pero quisiera decir, como para continuar con esto de lo que yo estoy diciendo, que hay una tercera característica en el asunto del dolor, continuando con mi relato inicial para llevar una narrativa. Y yo les decía que el buen ciudadano, el ciudadano de bien, este desagradable ciudadano de bien, que no sigue su sentido común, su pulsión, sino este de la seguridad. Les contaba yo que quizás se baje de la acera por una razón humanitaria y es no pisar el que convulsiona en el piso, digamos. Y aquí entonces les digo otra cosa importante sobre las políticas de seguridad. Y es que están diseñadas para asumir con una suerte de anestesia el dolor y la crueldad. La crueldad ha pasado por varios filtros, por varias teodiceas, ¿no? No la teodicea de Leibniz que dice por qué el mal, porque Dios lo quiso, porque Dios no lo quiso. Es un debate premoderno y nosotros creímos que ese debate ahí terminó. No, las teodiceas modernas y contemporáneas palpitan en las instituciones. ¿Qué quiere decir? Que justifican el dolor, que lo entienden primero, digamos, empiezan con una intención muy altruista de explicar el dolor humano, pero que luego terminan llevando a la esfera de la justificación del dolor humano y luego a la tolerancia sobre la crueldad y sobre el dolor del sufrimiento del otro. Entonces, miren ustedes cómo les enseñan a nuestros hijos la lectura rápida. ¿Qué significa enseñar en lectura rápida? Significa pasa rápido y no te percates del sufrimiento y del dolor histórico que pasa por las calles o que está en las calles por las que tú atraviesas, por ejemplo. Y en literatura infantil, a mí me parece que ahí es absolutamente clave Jairo Buitrago cuando cuenta la historia de la niña y el león y cuando empieza diciendo que un día se encontró a una niña por la calle con su hermanito pequeño y que iría a quién sabe qué barrio popular de las afueras de Bogotá, de la ciudad. Y cómo justamente pone el dedo en la llaga sobre las pedagogías de la tolerancia a la crueldad. Evidentemente, frente a estas pedagogías de la tolerancia a la crueldad, los sistemas de la seguridad distribuyen inequitativamente las cargas de dolor. Evidentemente, hay una distribución inequitativa y absolutamente injusta sobre las cargas del dolor, porque la promesa de que el dolor se va a extinguir bajo las políticas de la seguridad, tranquilo, acójase que el dolor, que usted no va a experimentar dolor, es evidentemente ideológico. Otro mito fundacional, si ustedes quieren. Al final, lo que el Estado puede hacer es distribuir cargas de dolor para que el dolor sea llevadero. Y la pregunta es si las distribuye de manera equitativa o si esa distribución raya en el abuso, en la crueldad, digamos, y en los aparatajes sobre la anestesia y la justificación del dolor, pues qué fácil implementar sistemas de crueldad. Para darles un ejemplo, por ejemplo, yo diría, ¿cómo es de normalizada y cómo es entendido el dolor de las mujeres? Hablando de cuidado, porque estamos hablando de cuidado, me parece interesante. Por ejemplo, cómo el concepto bis grata puellis, aplicado por un juez de la República en Colombia en 2016 y enseñado en 6 libros de dogmática penal de los que descubrimos con mis estudiantes, entendía que el dolor en la violación es un dolor dulce. O sea, expliquemos el dolor, las teodiceas del dolor otra vez. Y después de explicar el dolor dulce, justifiquémoslo en una sentencia judicial, perfectamente justificable. En términos de cuidado, expliquemos los umbrales más altos para soportar dolor femenino, real. Digamos, hay una explicación que da cuenta de que las mujeres tenemos un umbral más alto para experimentar el dolor. Y recarguemos cuidado, tareas de cuidado. No alcanzo a tocar el dolor y las tareas de cuidado, pero quiero contarles que existe la enfermedad mental materna y que eso no es la natural y alegría, la natural y alegre experimentación de la maternidad y del amor. La enfermedad mental materna es un sufrimiento.
y tampoco alcanzo a ahondarlo, pero me encantaría contarles que Olga Marín, una de las cabezas de los grupos incorporados en mi país, de las FARC, un día en un conversatorio decía, yo hice una tesis sobre por qué las mujeres se fueron al monte. Y una de las violencias por las que las mujeres huyeron al monte a buscar la violencia de las armas era la violencia del cuidado. Tenía un ejército de mujeres que no querían cuidar y estaban condenadas a ello. Pero entonces, como yo les digo, otra vez, algunas teodiceas que justifican esta idea. Y entonces, también, cuando nosotros estamos en esta pedagogía de la anestesia, en esta pedagogía de que estamos a salvo de conmocionarnos, a salvo de la conmoción. Y estar a salvo de la conmoción es cómodo, altamente cómodo. Y ustedes quieren, entre esta partición que hace Humberto Eco entre comedia y tragedia, otra vez, ¿no? Tragedia otra vez. Al otro lado de la tragedia está la comedia, y sobre la comedia, en la comedia, tú, cuando lees la comedia, lees las desventuras de un pobre hombre también, pero este es un hombre animalesco y gracioso, que nunca serás tú. Entonces te divierte cómodamente la comedia. La tragedia no, porque en la tragedia el Edipo podría ser tú. Tú te encuentras, digamos, tú te comprometes con el autor. Al final quisieras que pague la pena. Te duele, pero tú podrías ser él, que es distinto. Bien, entonces, evidentemente las políticas de la seguridad pues, se basan en pedagogías de crueldad, de ataraxia, diría yo, y de anestesia. Bien, el cuidado tiene unas connotaciones de heroísmo y de valentía. Aquí quiero traer un libro de ética de Fernando Savater, que fue un libro premiado en 1982 a Premio Nacional de Ensayo, en fin. Se llama La tarea del héroe, ética trágica, justamente. Hay un punto ahí sobre qué significa el heroísmo. Nosotros creemos pues, que las narraciones épicas de heroísmo son aquellos que enfrentan y superan su miedo y que enfrentan a la muerte, pero con la muerte, digamos, con las armas. Esos son los relatos épicos. No hay relatos épicos sobre la ternura basada en el cuidado. Están pendientes de ser narrados. La ternura de estas mujeres que con la templanza se enfrentan a la poli, enfrentan el dolor y luego montan una olla con ternura y enfrentan el riesgo de su vida porque están haciendo una tarea de cuidado por la vida y por la conservación de la vida, ¿no? No está narrada como un acto épico en medio de la propuesta de la ternura sobre la que ellas lanzan su propia narrativa, desde la ternura y desde la desobediencia, por supuesto. Y por supuesto están del lado de los que, como yo les decía, en la comedia yo les decía, estos personajes sobre los que no sentimos compasión, esos personajes existen y nos encantan y nos los perfilan ideológicamente las políticas de la seguridad también. Y nunca los vemos. Y claro, estas chicas están en ese lugar donde están en ese lugar donde no tienen el privilegio de recibir condescendencia en la distribución inequitativa de las cargas de dolor. Ellas las padecen todas y no hay compasión. Entonces, me pregunto yo si ahí no hay valentía y si no hay un acto heroico, porque ahí hay un punto en el sálvese quien pueda mandato ético a otro que es sea generoso con la humanidad. Otra pulsión ética, que es la pulsión de cuidado. Una pulsión ética. En términos neuronales, una producción de oxitocina, que en términos hormonales se produce cuando usted está pariendo, o lactando, o cuidando. Hay una investigadora, Edelman, de Oxford. Me encanta cómo explica la producción de oxitocina de los hombres cuando cargan sus guaguas, Tengo un cartelito. cuando cargan sus hijos. Es decir, Tiempo. y bueno, usted no produce. ¿Qué hubo? Estoy de tiempo. Y luego me cuentan si estoy de tiempo. Les decía, esta Fedelman documenta la producción de oxitocina masculina. Sí, No es que no produzca oxitocina en su condición de mujer. Y entonces, les decía yo, la pulsión por el cuidado
que uno la produce. Cuando está enamorado también la produce. Y sabes, yo sé que ustedes lo han experimentado cuando están enamorados y cuando están botando oxitocina, cómo pierden el miedo. Entonces, claro, está inhibiendo la amígdala del miedo. En todo caso, quiero decirles una cosa, que al otro lado del miedo, porque la política de la seguridad se funda en el miedo, y no hay matices ahí, no hay por qué matizarla. Al otro lado del miedo hay otras posibilidades, y hay muchas distancias. La distancia de la producción de oxitocina, digamos, la distancia de la pulsión por cuidar, como un acto de valentía que enfrenta a la muerte, gracias, es una de ellas. No voy a decir más, porque es mi tiempo, gracias, Connie, y más bien luego lo hacemos en la conversación. Muchas gracias, Diana. Continuamos, me parece, en la ronda de debates muy interesante tus reflexiones, felicitaciones. Bueno, para quienes no conocen el GSTE y están siguiendo la transmisión, les queremos comentar que este es un grupo de crítica jurídica y conflictos sociopolíticos, es un espacio que es coordinado por Beatriz Lajran, Milay Burgo Matamoros y Lucas Machado, y que en este momento nos estamos encontrando en una de las muchas actividades que realiza el GT para mantenerse informados o informadas, si quieren estar al tanto de nuestras tareas, pueden seguir las redes de comunicación. Bueno, a continuación vamos a estar escuchando a Aleida Hernández Cervantes. Aleida es doctora en Derecho por la UNAM, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente imparte teorías jurídicas contemporáneas, es docente del Diplomado de Teoría e Investigación Feministas. Y ahora Aleida nos va a estar dialogando en torno a un nuevo paradigma de regulación post-pandemia, que pase de una regulación jurídica para las cosas a una regulación jurídica para las vidas. Así que, hola Aleida, ¿me escuchás? Hola Connie, hola, buenas tardes, noches a todos y a todas, ya estamos acá. Bueno, pues primero decirles que es un gusto estar aquí con ustedes hablando de ética y política de cuidados. En realidad, la conversación que abrió mi compañera y querida colega Diana me dejó bastante tocada porque no pensaba hablar del dolor, pero creo que es muy importante en estos momentos y sobre todo cuando hablamos de estos temas enunciar el dolor. Y les digo que yo les hablo ahorita desde el dolor, o sea, desde el dolor de la pérdida de un amigo muy cercano por COVID, joven, que deja 3 niñas, que por lo que estamos hablando, reflexionando, teorizando, compartiendo experiencias, yo les quiero decir que tengo en este momento muchos elementos intelectuales y sentimentales combinados, que es esto que tiene que ver con la ética del cuidado y cuando vivimos la experiencia desde la piel, desde los recuerdos, desde las experiencias compartidas con personas que por esta pandemia se nos están yendo y nos estamos yendo con ellos en alguna medida, ¿no? Entonces, por eso todavía es más importante hablar del cuidado y hablar del dolor como una potencia política también, ¿no? Me parece muy importante. ¿Por qué entonces en los últimos días, semanas, meses, el tema del cuidado y de los cuidados ha tomado tanta relevancia? Porque un asunto tan vital como el deber de cuidar y ser cuidados había estado tan invisible ante los ojos de la mayoría de nosotros. Yo me he preguntado. Lo esencial es invisible a los ojos, diría Antonio de Saint-Exupéry en El Principito. Ha estado siempre allí, pero la pandemia por el virus COVID-19, con el confinamiento, la incertidumbre, el aislamiento, así como el miedo al contagio, ese miedo del que tanto nos habló en este momento Diana, el miedo al contagio y a perder seres queridos, develó con toda su fuerza lo que siempre hemos sabido, pero no hemos querido ver, que somos profundamente vulnerables. Y no obstante nuestra vulnerabilidad compartida, hemos sido también profundamente descuidados en muchos sentidos. Descuidados con los otros, descuidados con nosotros mismos y descuidados con la naturaleza. Pero las indagaciones y reflexiones que se aproximan al tema de cuidados obviamente no iniciaron con la pandemia. Empezaron desde hace muchos años, al menos desde los años 70. Silvia Federici
Federici y María Dalla Costa fueron algunas de las muchas pioneras al posicionar con toda claridad la importancia de visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados no pagado, que sostiene la reproducción social y al mismo tiempo permite que la esfera de la producción de bienes y servicios siga su curso. Esta discusión formó parte de una teorización más amplia sobre la división sexual del trabajo. Por un lado, la esfera de la producción, destinada fundamentalmente a los hombres, y por el otro, la esfera de la reproducción, asignada fundamentalmente a las mujeres. En esa ruta, Silvia Federici explicó que a partir de la industrialización se crea una nueva forma de patriarcado, nuevas formas de jerarquías patriarcales en la que se inscribió el patriarcado del salario, consistente en una nueva organización de la desigualdad. O sea, el salario masculino creó mayor dependencia de las mujeres frente a los hombres y convirtió a estos en supervisores del trabajo no pagado de las mujeres. De ahí que el foco del análisis de autoras como Federici se hayan concentrado durante mucho tiempo en el trabajo doméstico, ahora disputado desde el lenguaje también como trabajo del hogar, para no seguir legitimando desde el lenguaje la domesticidad de las mujeres. Ese es un punto importante también. Más adelante volveré al tema del trabajo del hogar y de cuidados a través de las exploraciones que han hecho feministas latinoamericanas y de otras latitudes en el marco de la economía feminista. Antes de eso, me interesa posicionar una pregunta que me parece clave en esta reflexión. ¿Por qué no solo es importante, sino fundamental pensar, hablar y hacer desde una ética y una política de cuidado de aquí en adelante en la vida social y natural? Pues simplemente porque en ello se nos va la vida de todo tipo, si no lo hacemos. Detrás de toda política, con P mayúscula, hay una ética. Siempre, detrás de una política siempre hay una ética con la que se opera. Entonces me referiré al pensamiento desde los principios que debe orientar a una política. La pregunta que me hago es, ¿qué tipo de ética queremos que oriente a una nueva política a partir de las lecciones que estamos viviendo con la pandemia? Creo que la ética del cuidado, sin duda, puede ser una respuesta, como además también lo estaba comentando Diana, ¿no? Carol Gilligan es una psicóloga feminista. En su texto fundacional de Ética del Cuidado en los años 90, invierte una serie de preguntas al investigar sobre desarrollo humano. Nos dice que en lugar de preguntarnos ¿cómo adquirimos la capacidad de cuidar de otros? Mejor debemos preguntarnos ¿cómo aprendemos a adoptar el punto de vista del otro y cómo superamos la búsqueda del interés propio solamente? Porque esto nos llevará a cuestionarnos cómo y en qué momento fue que perdimos la capacidad de cuidar de otros, que inhibió nuestra empatía y nuestra sensibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué perdemos la capacidad de diferenciar entre estar y no estar en contacto? ¿Por qué perdemos la capacidad de amar? Y ella no se refería a amar en un sentido romántico del término. En una síntesis muy apretada de los hallazgos de Gilligan, en las entrevistas que hizo a niñas, niños y adolescentes, encontró que aquello que se consideraba por el canon psicoanalítico como una deficiencia en el desarrollo humano de las mujeres era una ventaja en lugar de limitación. La voz de las mujeres, al escucharlas, compaginaba razón y emoción. Navegaba muy bien entre lo individual y las relaciones. Combinaba lo personal con lo impersonal. Y todo ello estaba inserto en un contexto claramente espacial y temporal de los asuntos. Otorgarle entonces, y esto lo recupero, otorgarle un estatus epistémico y social a la preocupación por los sentimientos y las relaciones, reconocernos sujetos absolutamente relacionales, vinculados unos a otros, unas a otras, otras a unas, en todas sus dimensiones, incluso en la más sensible, que es la condición de vulnerabilidad que nos atraviesa a todos los seres humanos en muchas etapas de la vida. Eso nos conduciría a una ciudadanía mucho más democrática que se sostiene en el principio del deber de cuidar y de ser cuidados. La ética del cuidado
Consiste además en escuchar, en prestar atención, en responder con integridad y respeto al otro, a la otra, a los otros, a nosotros. Consiste en poner en el centro de la vida y lo social la noción de interdependencia. Que el otro importe tanto como el yo, al punto de pensarnos más en un nosotros, más que de forma individual. El cuidado es a la vez una práctica, es un complejo de prácticas y a la vez es un valor también y es un complejo de valores, como diría Virginia Gent. Por eso ubico a la vulnerabilidad compartida no como un defecto, para nada, sino como una potencia para hacer política desde allí. Una política que se haga desde lo común, desde la comunidad y no desde esa sociedad liberal que solo suma las individualidades sin pasar muchas veces revista a los deseos y necesidades en clave de interdependencia, en clave de relacionalidad. Por eso, en ese sentido, he esbozado una idea que me gustaría compartir también aquí con ustedes y que la compartí en una charla la semana pasada, de una política del cuidado respaldada en una ética del cuidado que se traduzca a su vez en un nuevo pacto, en un nuevo arreglo social que podríamos denominar Pacto Social Violeta. Este nuevo Pacto Social Violeta nos llevaría a transitar de una regulación para las cosas a una regulación para la vida. Algunos dirían de una regulación para el capital a una regulación, yo diría, para la vida, como se ha estado también comentando en muchos otros espacios. Pero bueno, ustedes se preguntarán en qué consistiría este nuevo acuerdo o este nuevo Pacto Social Violeta, cuáles serían algunos de sus elementos, y esta pregunta me la he formulado a partir de todo lo que estamos viviendo y sobre todo pensando en toda esta historia que al revisar momentos críticos que hemos tenido como humanidad, como el periodo de entreguerras o después de la Segunda Guerra Mundial, porque producto de ella tuvimos un nuevo pacto social en algunas partes del mundo, que fue el estado del bienestar, que se fundaba en una noción de seguridad social que por supuesto tiene muchas discusiones y muchos elementos que podemos poner a discutir, porque también en términos políticos era una respuesta al avance del comunismo en Europa. Pero había una serie de respuestas en ambos bloques geopolíticos, ¿no? Y ahora que estamos ante una nueva crisis, no solo política, económica, sino también con elementos sanitarios, tenemos que preguntarnos, ¿cuál va a ser el nuevo pacto? ¿O cuál va a ser el nuevo arreglo social con el cual vamos a salir de todo esto? ¿Cuáles serían algunos elementos que me gustaría a mí aquí poner a discusión, a comentarios y a compartir? Primero, que este pacto es violeta, porque es construido con las gafas violetas, es decir, desde un enfoque feminista y de género, que mira o que intenta mirar con agudeza las desigualdades sociales, especialmente las de género, porque estas atraviesan todas las relaciones y estructuras sociales en las que vivimos y nos reproducimos. Elemento 2, retomaría como principio el concepto de sostenibilidad de la vida. El concepto de sostenibilidad de la vida pone en el centro, por supuesto, el valor de la vida, de los seres humanos, pero sobre todo también de la naturaleza, de la generación de condiciones para la reproducción social. Y en ese sentido partimos de una idea no antropocéntrica, ¿no? No androcéntrica, no antropocéntrica, no en una posición de jerarquía frente a la naturaleza. ¿Cómo vamos a coexistir? ¿Cómo vamos a mirarnos en realidad como un ecosistema y no como quienes se sienten superiores como especie para dominar a la naturaleza, ¿no? Eso también se tiene que revertir, y muchos estudios y muchas prácticas sociales y mucha acción social ya da cuenta de ello, ¿no? Tercer elemento, visibiliza el conflicto capital-trabajo y consiste también en ubicar la reproducción ampliada de la vida como eje de los procesos económicos. Esto lo han estudiado a profundidad muchas economistas feministas como Valeria Esquivel, Alma Espino, Lucía Pérez Fragoso, Corina Rodríguez Enríquez, Soledad Salvador, a Alison Vázquez y a Maya Pérez Orozco, entre muchas otras que han estado estudiando estos temas y que
solo estoy visibilizando porque ese es un compromiso que tenemos que hacer siempre cuando estamos haciendo estas recuperaciones, ¿no? 4, propone la idea del Pacto Social Violeta, proponemos, obvio, desplazar al mercado como eje de la organización social y de la vida en común, es decir, fortalecer una economía orientada más a considerar la vida de manera sostenible en el tiempo, y esto es a través de economías más cooperativas, solidarias, campesinas, que es necesario fortalecer para contrarrestar la economía capitalista, que es sumamente poderosa, ¿no? Y hegemónica. 5, otro elemento, poner a la comunidad en el centro del pacto político y de la regulación jurídica, retomando también la rectoría del Estado en la economía y fortaleciendo lo público y lo común, que aquí puede haber, por supuesto, muchas tensiones, pero esas tenemos que irlas trabajando de una manera en la que se puedan articular y no estén peleadas, sino puedan estar todo el tiempo en diálogo y construcción común, ¿no? Esto consistiría también en desandar el camino de reformas estructurales que privatizaron lo público, los servicios, los bienes en muchos países, que desregularon el mercado y que permitieron y legalizaron el despojo de territorios, de bienes comunes, como los recursos naturales, y que también despojó de derechos a muchas personas y poblaciones como los pueblos indígenas. 5, el elemento 5, pone como eje de este pacto social violeta que hemos comentado a la comunidad, lo cual plantea, aquí es muy importante y recupero también lo que ha dicho Diana, la importancia de establecer relaciones vinculares que fortalezcan las prácticas sociales en las que la sanidad del tejido social depende de la calidad de los vínculos que tenemos unas y otros, otras y unas. ¿En qué medida y cómo me vinculo con los otros y las otras? Es una pregunta cuya respuesta nos llevará al tipo de comunidad que deseamos tener, que deseamos construir. 6, el elemento 6, retomancia, es decir, aquella egoístas, sino como sujetos intercompartidarios, los trabajos de cuidado, bueno, la limpieza del hogar, la elaboración de alimentos, el lavado de ropa, pero también todo aquello que tiene que ver con el seguimiento de las actividades escolares y algo que no se puede cuantificar, que es la atención directa a otros seres humanos, que pasa muchas veces por relaciones afectivas, que tiene que ver con una responsabilidad afectiva frente a los otros. Los cuidados, por ello, son todas las actividades y tareas necesarias para que los seres humanos podamos subsistir y realizar todas las demás actividades de tipo laboral, social, académica, económica, entre otras. Necesitamos de esos cuidados, como dirían muchas feministas, son la base material para la reproducción de la vida, la reproducción de las personas y que se necesitan para incluso la esfera de la producción, si lo vemos en ese sentido. El papel del derecho en este pacto social violeta, ¿cuál sería entonces? Este nuevo paradigma de regulación post-pandemia debe traducir la economía feminista y su concepto de sostenimiento de la vida a normatividades de múltiples niveles escalares, también en principios que orienten las decisiones judiciales y la enseñanza-aprendizaje del derecho en nuestras facultades. Asimismo, no debe olvidar bajo ninguna circunstancia todo lo que ha provocado desplazar del centro de su regulación a la naturaleza, a lo valioso de la vida, a las personas, a los trabajos no visibilizados y no pagados, a las economías no capitalistas que se sostienen sobre todo en el valor de uso y de intercambio y de relaciones interdependientes, y en alguna medida también afectivas y corresponsables. ¿Qué tenemos, me parece, que hacer como tareas? Diseñar institucionalmente el derecho de cuidar y ser cuidados, que está en países como Uruguay, Ecuador, en México está en la Constitución de la Ciudad de México, pero diseñarlo como un principio y a la vez un derecho. Principio que oriente los marcos jurídicos y las decisiones judiciales, así como un derecho exigible
y justiciable. Aquí es cuando la creatividad jurídica tendrá que volverse a desplegar, como se ha hecho en otros momentos de la historia del derecho, como cuando se introdujeron los derechos sociales, los derechos colectivos, cuando se introdujeron los derechos de la naturaleza, entre otros. Tenemos que pensar y tenemos que romper los moldes del pensamiento con el que nos hemos formado. Otro elemento es desmercantilizar todo lo valioso de la vida, que también ha estado en las estructuras jurídicas, ¿no? Las que he llamado del despojo. Y todo lo valioso de la vida está en la naturaleza, está en la salud, está en la educación, está en los bienes comunes, está en el propio Estado cuando está sirviendo a intereses generales, que de pronto se volvió vacuo, se volvió vacío ese concepto de interés general, ¿no? Otro elemento en el campo jurídico es pensar en clave jurídica que el sujeto de derechos en el campo jurídico se ha construido bajo la lógica de un sujeto interdependiente, no aislado e individualizado al máximo, sino constituido en una lógica de existencia en comunidad y de una vulnerabilidad compartida. Aquí otra vez tenemos que volver a la creatividad y a la potencia, ¿no? Voy terminando. Hasta este momento es la única forma radicalmente responsable que encuentro para salir de las estructuras jurídicas del despojo y de estructuras y dinámicas sociales del descuido en las que nos hemos sumido en los últimos tiempos, ¿no? Me parece importante que el campo del derecho, que está ante una disyuntiva como la de seguir regulando para las cosas o regular para la vida, tenga que tomar un nuevo arreglo o un nuevo pacto social. Violeta. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Aleida. Vamos a estar dialogando sobre algunas de las propuestas. Me gustó esto del pacto social, Violeta, para pensarlo. Bueno, en esta actividad vamos a tener dos etapas. Ahora vamos a dar cierre a la primera, que tiene que ver con las aperturas que están realizando los miembros y las participantes del GT, para luego abrirnos a un debate. Así que ahora le voy a dar la palabra a Luis Ismael Pereira, quien analizará el patriarcado y la ética del cuidado en las relaciones capitalistas. Luis es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Federal de Viçosa, Brasil, es doctor en Derecho Político y Económico, participa en el grupo de investigación Derecho y Políticas en Latinoamérica, y también es miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de Brasil también. Así que, Luis, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, Constanza, Connie, Aleida, Diana e Milay. Eu vou ler um texto que eu preparei sobre a questão, vou ler em português mesmo, bem devagar, né, para ficar mais fácil para que vocês também possam acompanhar, tá bom? Bem, a Aleida já levantou algumas questões interessantes que vêm aqui das reflexões da Carol Gilligan, né? Pensar, então, a construção de uma ética do cuidado, uma ética, uma moral e uma política construídas a partir do olhar do diferente, daquilo que é dissidente, que é uma proposta que vem do texto da Carol Gilligan, né, In a Different Voice, levanta uma questão interessante sobre a filosofia moral moderna. É possível, numa sociedade patriarcal, a construção de um processo de igualdade material entre homens e mulheres, e aqui eu vou ampliar, entre a heterossexualidade e a homossexualidade, entre a cissexualidade e a transexualidade. Em suma, entre o padrão e o diferente? Bem, a conclusão a esta pergunta, que é lançada aqui nessa discussão, ela é posta como necessária. Em todas as situações, em todos os mundos possíveis, a resposta será sempre não. A filosofia moral, que se baseia na razão como caminho para a humanidade alcançar o nível da maioridade, que era a proposta do Kant, o próprio projeto do iluminismo, coloca a necessidade de retirar de cena todas as decisões tomadas com base na emoção, no cuidado. Assim, todo horizonte moral, ético, político e também jurídico que põe o respeito mútuo e o reconhecimento da dignidade baseados no cuidado, é colocado de lado como o diferente e, portanto, negada a sua legitimidade pelo Estado moderno. O Descartes, quando ele
vai construir essa própria ideia da racionalidade, da razão, de uma teoria propriamente uma metafísica, ele coloca que ele se propõe a construir uma forma de conhecimento, uma forma de conhecer o mundo, a partir da ideia de um sujeito que conhece a si mesmo antes de tudo. Após isso, ele é capaz de conhecer Deus, a natureza, o outro e a si mesmo enquanto objeto corpóreo. Esse processo, para o Descartes, só seria possível por meio de uma razão que bloqueie os sentidos e tudo aquilo que for despertado por eles. O que vejo, o que eu toco, o que eu ouço, não devo dar crédito. Apenas aquilo que é conhecido por meio do pensamento racional é verdadeiro e produz conhecimento. Também na crítica do Kant, na crítica da razão construída pelo Kant, a teoria do conhecimento da sua época, a razão ela é colocada no seu próprio tribunal da razão. Ou seja, ela passa a conhecer a si mesma. Essa qualidade proporcionadora de grandes ideias seria pertencente à razão apenas aos homens, a quem podemos identificar como o sujeito transcendental, ou, como ele coloca nas suas discussões críticas, como o sublime, enquanto à mulher é dada a piedade e a compaixão, não a racionalidade. Em sua relação com o outro, o que deve pautar o meu respeito à sua dignidade é a construção de um imperativo categórico, como diria o Kant, que permita, por meio da razão, construir padrões de respeitabilidade que seriam conhecidos de forma individual por cada um e de forma universal em todo o mundo. O direito à dignidade, portanto, deve ser racionalmente construído, pondo-se de lado os juízos emocionais, os quais poderiam, de uma forma ou de outra, relativizar as relações em sociedade. O indivíduo concreto, corpóreo, com as suas especificidades de origem, vai ceder lugar, nessa teoria do conhecimento, nessa filosofia moral, à ideia de um sujeito de direito, apagado das suas especificidades. A partir de tais construções, esta filosofia moral abriria caminho para que a forma pelo qual nos relacionamos com o outro, o Estado se relaciona com os indivíduos e também administra a própria justiça, ou mais corretamente, ele distribui o que entende por direito a cada um e a cada uma, devem ser sempre baseados, então, na razão, na racionalidade. Mas o que a Gilligan nos coloca como questão é que o fundamento desta racionalidade moderna, tanto presente em Descartes quanto presente no Kant, na sua crítica da razão, ela sofre uma dupla mediação com o próprio patriarcado. Ele determina e é determinado por relações éticas, políticas e jurídicas que ligam a razão como característica masculina e a emoção como característica feminina. Portanto, para a autora, e aqui eu cito a Carol Gilligan, uma nova teoria psicológica em que meninas e mulheres são vistas e ouvidas é um desafio inevitável a uma ordem patriarcal que só pode permanecer no lugar através do contínuo eclipse da experiência das mulheres. Como já se definiu em algumas oportunidades por algumas pesquisadoras, o patriarcado representa a estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem ao grande favorecido, que ele é, sob pena de violência e de morte. Essa definição é da filósofa Marcia Tiburi. Ou ainda, um conjunto de regras e valores que constroem uma cultura baseada na hierarquia e binarismo de gênero, uma estrutura ou lente pela qual se olha e, se define e codifica entre feminino e masculino, privilegiando sempre o masculino. 2, distingue hierarquicamente os homens entre eles e todos estes sobre as mulheres. E terceiro,
A partir de tal visão do patriarcado como uma lente pela qual se lê a sociedade, coloca-se o sujeito racional como o masculino, e o altruísmo, nele incluído a relação de necessidades, como o feminino. E por fim, e aqui é uma definição de uma filósofa alemã, a Roswitha Schultz, o domínio do patriarcado baseia-se essencialmente na institucionalização e na internalização de normas sancionadas pela sociedade. O patriarcado está, portanto, em pleno acordo com o pensamento de cisão da modernidade capitalista esclarecida, pois, como diz o Adorno e Horkheimer, o esclarecimento é totalitário como qualquer outro sistema. Essa racionalidade conduz a relações sociais estruturadas em práticas de dominação que encontram no milenar patriarcado a melhor forma de se expressar. Não é possível perceber a ação do patriarcado esclarecido e agir contra ele sem um esforço, e um esforço consciente. Como diria o Marx, estas relações sociais, elas passam pelas nossas costas, né? Caso tomemos consciência disso ou não, elas estão lá. Como a própria Roswitha Schultz já comentou, a dominação é sem sujeito por sua própria essência, ou seja, os depositários do domínio não são sujeitos autoconscientes, mas agem no interior de uma moldura de sociabilidade dotada de constituição historicamente inconsciente. De uma sociedade mediada por relações de dominação, dentre as quais o patriarcado exerce um forte papel por estar tanto no campo privado quanto no campo público, não podemos esperar que a justiça seja construída de forma natural. Seria o mesmo que esperar nascerem frutos sadios de uma árvore podre. Assim, toda ética, política e teoria jurídica baseada na construção de uma filosofia moral que toma o sentimento como o diferente, o feminino, o valor a ser excluído, não pode ser creditada como emancipatória. Neste ponto, é importante colocarmos a questão central. Para me ater a exemplos do campo jurídico, né, que é a área da maioria das pessoas e do GT Claxon, o patriarcado, ele expresso na justiça universal, sujeito de direito, apagado das suas especificidades materiais, distribuição a cada um segundo o que é seu com base em direitos inalienáveis ou positivados, não é um raio que nasce no céu sem nuvens. Ele está relacionado a questões profundas das relações de dominação modernas, como já tinha adiantado a própria Diana, ou seja, capitalistas. A Roswitha Schultz, mais uma vez, ela aponta nesse sentido que a relação de gênero não pode, de modo algum, ser degradada a uma contradição secundária, como ocorre habitualmente nas teorias tradicionais, incluindo aqui alguns marxismos. A dominação moderna opera no nível de uma teoria do valor que toma a todos como objeto, mas que guarda um lugar próprio para o feminino. Ela diz, determinadas qualidades, atitudes e sentimentos menosprezados, como a sensualidade, a emocionalidade, a fraqueza de caráter e de entendimento, etc., são projetados sobre a mulher e dissociados pelo sujeito masculino, que se constrói como forte, realizador, concorrencial, eficiente e por aí afora. Portanto, pensar o patriarcado como o princípio fundador da sociedade de classes é pensar a própria cisão entre os sexos como indissociável de uma operação dentro da estrutura de dominação capitalista, como já foi bem estudado, e aqui até indico a tese de doutorado da professora Thailise de Souza Correia Leite, que foi exatamente sobre esse valor clivagem, ou valor dissociação, a política e o direito em Roswitha Schultz. Foi defendida o ano passado. Se até o século XX, as relações dialéticas que guiam a crítica da sociedade de classes operavam apenas nos estreitos caminhos de uma filosofia moral baseada na razão masculina, agora, ao enfrentar o patriarcado e os resultados da cisão entre os gêneros, é possível pensar em meios reais de superação de desigualdades como projeto de real mudança social.
A razão masculina e a emoção feminina, como diz a Carol Gilligan, o valor é homem e o valor clivagem, sendo mulher, como diz Roswitha Schultz. Com elas podemos concluir que a própria forma homem e a forma mulher coloca-nos com o mesmo horizonte a ser atingido. Destruir o patriarcado é destruir todos os modos em que o ato do trabalho conforma e, por consequência, produz injustiça. Por fim, eu quero lembrar aqui uma passagem de um filme muito bonito, que eu gosto bastante, do Pedro Almodóvar, chamado Todo sobre mi Madre. Num diálogo entre as personagens, a irmã Rosa e Manuela, a seguinte questão é colocada. A irmã Rosa diz: "Por que te cae tão mal, Lola?" Manuela contesta: "Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer." O diálogo nos lembra uma questão fundamental que deve nortear nossas pesquisas e lutas: a complementaridade nos traços morais, éticos, políticos e jurídicos em que são cindidos pelo patriarcado produtor de mercadorias. Isso não significa que nós temos que aguardar o fim do capitalismo para resolver as questões de gênero, de forma alguma. Sem enfrentar o patriarcado, não há resolução da dominação capitalista. Embora não concordemos, e aqui eu já caminho para terminar, embora não concordemos com um certo humanismo teórico que é expresso, por exemplo, por um pesquisador italiano chamado Mario Miele, que trabalha essas questões relativas a gênero e sexualidade, ao apontar a existência de sujeitos históricos, esse humanismo teórico a gente realmente não concorda. A sua instituição em sociedade está capturada pelo capital e, com ele, pelo patriarcado. E aqui eu faço uma última citação do próprio Mario Miele, terminando a oportunidade de fala. Não reconhecemos a subjetividade humana nas personificações da coisa por excelência, isto é, do capital e do falo. Nós não olhamos direto, mas na sujeição de mulheres, homossexuais, proletários, crianças, negros, esquizofrênicos, velhos, etc., ao poder que expõe e exprime e reprime. A subjetividade revolucionária ou potencialmente revolucionária é capturada neste modelo de sujeição. Portanto, concluindo, pensar numa política que envolve necessariamente a ideia de distribuição da própria justiça dentro desses limites estreitos de uma ética moral em que a razão cinde o que é o feminino e o masculino e coloca na ideia de distribuição da justiça apenas e tão somente a ideia de razão dura e crua, é uma forma que decorre necessariamente dessa relação patriarcal. É contra isso que nós precisamos nos unir e colocar forças e concentrar as nossas lutas e os nossos posicionamentos teóricos. Obrigado, viu, Connie? Bueno, muchas gracias, Luis, por tus reflexiones, por tus propuestas. Bueno, ahora vamos a empezar con una etapa que tiene que ver con el debate. La idea es profundizar si quedó alguna cuestión dentro de las presentaciones. Si tienen algunas preguntas entre ustedes, estaría bueno que se las hagan, hasta ver si también nos llega alguna pregunta del público. Si quieren un poco, hago una propuesta de pregunta, pero más que nada de lo que me quedé pensando. Vi muy presente en las exposiciones de ustedes tres la cuestión de la recuperación de los relatos, un poco para asignarle una gramática diferente al derecho. Creo que se hizo foco en eso, que estuvo muy bueno, tanto Diana como Leida hablaron de cómo se mencionan las cosas. Luis, muy interesante la vinculación esta del derecho como organización del poder y no tanto como una cuestión moral. Me parece que es súper importante esto para pensarlo dentro del GT, de generar más otros marcos atinados a la ética. Así que, bueno, ¿alguno quiere hacerse un comentario en relación a las intervenciones? A mí me gustaría, incluso con esto que acabas de plantear, Connie,
Entonces, plantearnos entre nosotros, me quedé pensando en eso, o sea, si el derecho no va a ser también una expresión de la moral social, es decir, de qué principios queremos que orienten el derecho. Entonces, ¿qué va a ser el derecho? O sea, hemos pasado todo un tiempo, entiendo que no debe de ser como el que marque la dirección moral de las cosas, pero sí me parece que es un lenguaje que también contiene prescripciones y orientaciones en términos de principios de qué tipo de sociedades queremos, ¿no? O sea, porque si no solamente lo seguiríamos pensando en términos instrumentales al derecho, y en el derecho a través, por ejemplo, de la Constitución o a través de las normatividades, estamos también expresando qué queremos de la sociedad en la que vivimos, qué sociedad nos queremos dar. Entonces, cuando planteaba acá en la exposición que pensáramos también un sujeto de derechos interdependiente, es cómo hacemos el esfuerzo porque nuestro campo de acción y de pensamiento, que también es el derecho, que está dentro de las ciencias sociales, pero que también son herramientas con las que operamos para muchas cosas, ¿cómo vamos a hacer que ese espacio también tenga una potencia ética? O sea, también se disputa la ética en el marco jurídico. Eso es lo que yo quisiera seguir poniendo en el debate. O sea, vamos a seguir con esta tradición de que el derecho debe estar absolutamente separado de un planteamiento ético. Yo creo que en muchos sentidos hemos comentado en muchas ocasiones que necesitamos otro tipo de derecho, pero porque el derecho que hemos tenido tal vez no nos ha funcionado y ha instrumentalizado la vida, ¿no? La vida en sociedad. Esto me quedé pensando a partir de lo que les escuché a ustedes tres, ¿no? Muy interesante esta cuestión. Tenemos una pregunta del público, quieren que la comentemos, es para Luis, o si tienen ganas de profundizar esta propuesta que hizo Aleida, Diana, Luis, también podemos seguir con ese orden. ¿Qué les parece? Bueno, yo quisiera continuar con algo de lo que dijo Aleida. Bueno, antes de responderle, quisiera que tomara apuntada sobre el concepto que ella maneja, me parece interesante y sobre lo que podríamos hablar más adelante, cómo lo desarrolla, sobre lo que significa esta pulsión del descuido, que es una posición ontológica a la ética del cuidado, ¿no? O sea, que me gustaría que después lo discutamos. Y bueno, sobre la relación derecho, ética y cuál derecho, digamos que es una discusión inacabada en varios momentos, pero sobre los que uno podría tomar algunas posturas interesantes. Considero que el use con algunos mitos fundacionales, como vos decías, hablemos de relatos, algunos mitos fundacionales, digamos que no permite la emergencia de apuestas de ética de cuidadanía que se tomen la política del cuidado. Miren que eso tiene total sentido con el título de esta discusión, y la ética y política del cuidado, y es cómo las éticas de fuentes no puras, de fuentes que no pasan por filtros de purificación, pueden tomarse narrativas políticas y de las instituciones, que es una postura para empezar. Porque sí creo que hay disputa, y que en esas disputas sí hay periferias y emergencias que dan lecciones desde éticas emergentes a estructuras institucionales de política del Estado. Hay una cápite de la Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, que tiene tengo varias cosas que decir de ella. Una de esas es que escribió Frankenstein en plena pandemia en su época, y varias cosas más, como que pues era la esposa de un romántico anarquista de su época, pero también la hija de la Mary Wollstonecraft, que es pues una de las feministas que en un momento en el que está en el auge el individualismo liberal, ella está planteando los derechos de las mujeres. Y la Mary Wollstonecraft y la Mary Shelley, es decir, la hija de la Wollstonecraft, le dice en sus relatos, tanto políticos como narrativos como el Frankenstein, a los que sueñan con el idealismo individualista de la época, que van a fracasar,
que es una apuesta fallida y que esto va a terminar en la criminalidad. Ese no me interesa, me descuido, me lavo las manos, no es conmigo, esa apuesta individualista terminará en fracasos de criminalidad. Y como vos decías, Aleida también, y como también lo decía Luis, tomando pues digamos que todo este asunto de la ética del cuidado, el sentido común de los relatos trágicos periféricos están planteando una pulsión ética por la vida que contradice a los discursos políticos que manejan una ética minimalista por la muerte, por el descuido, desaparición. Bueno, muchas gracias, Aleida y Diana, ahí por plantear algunas cuestiones que tienen. Hay una serie de problemáticas que se encuentran y discusiones que parecen inabarcables por momentos. Luis, acá tenemos una pregunta del público. Consulta a Lucía Basabe, ¿por qué considera que los marxismos tardaron tanto en reconocer la necesidad de visualizar la dominación patriarcal? Eso es una pregunta de Lucía, estudiante de la maestría en Derechos Humanos. Bem, para mim a resposta mais imediata, mais fácil para a gente compreender a questão é de que grande parte dos marxismos não se preocupou com as questões de gênero como uma questão central, além das questões relativas à questão de classe. Isso também não é uma denúncia minha, a própria Roswitha Schultz comenta isso, e essa tese da professora Thailise Leite deixa isso muito claro. A Roswitha Schultz fazia parte inicialmente do grupo Crises, né, que é da crítica do valor, e ela é expulsa, ela é retirada do grupo exatamente porque ela coloca a necessidade de pensar as questões de gênero e a questão do patriarcado como uma base fundamental da estrutura da dominação de uma teoria do valor. Ela é expulsa, ela é retirada, e ela denuncia isso. Os marxismos, em grande parte, inclusive a própria crítica do valor do grupo Crises, não se coloca como responsáveis ou preocupados com a questão do gênero, a questão da sexualidade, ou a questão do patriarcado como fundador dessa política que envolve a estrutura do capitalismo. Então, essa é a resposta mais imediata, porque parte do marxismo não se preocupava com isso, não colocava isso como uma questão fundamental, né? Mas os estudos marxistas, os políticos, né, socialistas, enfim, num sentido mais geral, eles, me parece que há muito tempo já colocam a questão de pensar o que é o papel da mulher, em especial a questão do papel da mulher, e não só, a questão da sexualidade também, a questão hoje nós falamos da questão LGBT, né, mas, enfim, a época, homossexualidade. Se você vê, tem um livro de uma autora estadunidense que se chama Cherry Wolfe, que ela fala exatamente sobre o histórico da questão da sexualidade com relação ao socialismo. Então, você vai ver que a própria a Revolução Russa de 1917, ela não é só, apenas então, somente uma revolução localizada. Ela é também, como foi a Revolução Francesa, uma revolução epistemológica. Ela funda novos valores científicos. É só a partir da Revolução Russa que novas questões são colocadas. A questão do gênero, por exemplo, a questão da mulher. Em 1917, a estrutura de tentativa de construção de uma igualdade material entre mulheres e homens, além da igualdade jurídica, já se verifica nos estudos da Alexandra Kollontai. Isso já está claro lá no contexto do início da Revolução Russa de 1917. Coisa que em outros países, dos chamados países ocidentais, estava muito atrasado. Em 1916, por exemplo, para dar um exemplo local, brasileiro, no Brasil, em 1916, quando nós temos o primeiro Código Civil brasileiro, 1916, a mulher é considerada como relativamente incapaz. Isso significa que a mulher não pode realizar todos os atos da vida civil, né? Isso quando que em 1917 a mulher já luta, já trabalha, enfim, já tem relações familiares equitativas com o homem na Revolução, lá na Rússia, né?
durante a Revolução Russa. Também as questões que são colocadas pela Rosa de Luxemburgo, enfim, e outras mulheres que estão na luta do marxismo, as cartas que são trocadas com Marx depois da escrita do primeiro volume do Capital, exatamente por marxistas, mulheres comunistas que lutavam na Rússia, demonstram claramente que a questão estava posta. Mas, como diz a Roswitha Schultz, o marxismo, ou grande parte das construções das teorias teóricas, que não é apenas uma questão apenas do marxismo, mas de grande parte das teorias, até das direitas, ele é, em regra, povoado pelo homem, pela figura do homem. Então, seu horizonte de vida se coloca dentro dessa estrutura de privilégios uma dificuldade de compreender como o patriarcado significa também apontar para si como, dentro daquela relação, um responsável pela continuidade, pela perpetuação daquelas injustiças. Então, talvez o marxismo não tenha demorado tanto, né, porque nós considerarmos que a questão de gênero é colocada desde, enfim, desde antes da virada do século XIX para o século XX, então essa questão já vai se construindo lá. Obviamente, até mesmo nos anos 60, 70, e a Roswitha coloca isso, ainda é um embotamento, né, uma dificuldade de compreender essa relação. Hoje muito clara, hoje já muito difundida e necessária dentro dessa luta. Não há como pensar a luta de classes sem pensar ao mesmo tempo uma luta contra as estruturas que sobredeterminam essas relações econômicas, como a questão do patriarcado, as questões de raça e etc. Gracias, Luis, por la pregunta. Yo a ver si mientras llega otra pregunta del público tenía una cuestión que me quedó ahí haciendo ruido, es para Leida. Cuando hablaste del Pacto Social Violeta, sobre una posibilidad de regulación de las cosas para una regulación de la vida, mi pregunta es, ¿crees que ese pacto se puede pensar en términos globales? Si tiene viabilidad global. Ajá. Pues muy buena tu pregunta, Connie, porque incluso quité la palabra global de una parte en la que lo había puesto, porque me genera muchas dudas precisamente. O sea, si lo vamos a pensar o si podríamos solo instalarlo en términos nacionales o en la medida en que escale podemos conectarnos entre regiones. Yo creo que global, en este momento no es que haya condiciones para eso, porque tendríamos que ir todos como en concierto, ¿no? O sea, y si somos pues analíticos en términos geopolíticos, pues no la tenemos de nuestro lado. Cuando hablo de nuestro lado, estoy hablando de que hay fuerzas económicas, políticas, que están por la regulación de las cosas, por poner en el centro el capital todo el tiempo. Entonces, si pensamos en un pacto social violeta que se impulsara a nivel global, que sería maravilloso, pero necesitaríamos pensar en términos muy, muy reales, muy fácticos, con quiénes estamos contando, es decir, con qué gobiernos, países, con qué poblaciones, desde dónde, o si lo queremos hacer también en términos más de organizaciones comunitarias, y desde allí lo que están haciendo muchas comunidades desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no le llaman así, le tienen otros nombres, etcétera, pero que si lo pensamos como se ha pensado en términos de cohesiones regionales o organizaciones regionales, como ha sido el Mercosur, como han sido otros en América Latina, estoy pensando por ejemplo en América Latina, pues creo que tendríamos que alinear, o sea, que los gobiernos progresistas se alinearan en esa dirección, pero además dentro de los gobiernos que se dicen progresistas, pues hay algunos un poquito más conservadores que otros, incluso en términos de pensar los temas de género. O sea, pueden ir avanzando en términos de planteamientos de programas sociales o para la mejor redistribución de la riqueza, pero en términos de género, de diversidades sexuales, identidades, siguen siendo muy conservadores en ese sentido. Entonces, para pensar un pacto social violeta sí necesitamos que sea desde la mirada violeta, porque si no, entonces no está cambiando, o sea, están cambiando algunas cosas, podemos transformar, pero creo que este es un momento precisamente para poner el tema de cuidados, que ha sido pensado desde el feminismo con mucho tiempo, de mucho tiempo atrás. O sea, ¿por qué es tan importante el cuidado ahora? ¿Por qué hasta hombres que no estaban incorporados a los cuidados hoy se dan cuenta que esto es fuerte? ¿Quién lo hacía, no? ¿Quién lo hacía? ¿Quién cuidaba todos los días a los niños? Las cuestiones escolares, ¿quién sostenía todo eso? ¿Quién sostiene todo eso? Eso es en un primer momento. Pero si lo pensamos en términos de cuidados
del entorno, de cuidar, de ser relacionales, de ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, pues también hay muchas resistencias ante ello, pero a mí me encantaría que fuera global. Pero te juro que me quité la palabra global porque dije, eso va a ser muy, como demasiada aspiración, ¿no? Pero, Bueno, acá están llegando otras preguntas del público. Hay una que se relaciona con cómo se articula la ética del cuidado y los derechos humanos. ¿Querés comentar, Diana, esa primera pregunta? Dale, habría que decir una cosa en este punto, digamos, esta pregunta da para muchas, tiene muchas aristas, digamos. Si tú quieres, la economía del cuidado desata una serie de derechos muy puntuales que son innominados. El cuidado como derecho innominado, que es algo que tocó a Leida. Porque Leida dijo, pensémoslo como derecho y pensémoslo como principio. Pensado como derecho, de manera puntual, creo que tiene esferas domésticas, económicas y laborales para desatar, digamos, relaciones de políticas públicas, intervención, creación de nuevas relaciones y demás. Como principio, me parece más asociado con la ética de cuidado, porque la ética de cuidado está apuntando a la construcción de nuevas ciudadanías. Si quieren, de nuevas cuidadanías. Y entonces, digamos, en esa línea, estaríamos diciendo que la pregunta es sobre derechos, no estamos solamente sobre la formulación de derechos innominados, sino sobre la pregunta estructural sobre el problema de la fragilidad en términos de derechos humanos, que es un momento históricamente olvidado en el individualismo, porque en el individualismo, que es la lógica del derecho humano, digamos, que nombra seres, que es otra cosa interesante para hablar de derecho y crueldad, ¿no? Entre derecho, cuidado y crueldad, sintientes, y que hace unas categorías de seres que sienten unos umbrales de dolor, ¿no? Hay unos que sienten más, menos, ¿no? Hacen unas categorías, el derecho las hace, pero en esta ética de cuidado como principio, que tiene otras esferas, puede reconsiderar la fragilidad, porque en el individualismo suponen que el hombre solito llegó al momento del pacto, nunca fue niño, nunca necesitó y nunca lo necesitará. Y eso supone nuevas relaciones políticas para pensar derechos, ¿no? Maternanzas en las calles, diría yo un poco también, como me lo decía la chica con la que hacía el documental. Entonces, diríamos sobre esas dos opciones, así yo estructuraría una propuesta para pensar cuidado y derechos. Gracias, Diana. Bueno, seguimos teniendo preguntas, ahí las tuvimos que cerrar porque había una catarata. Tenemos una acá que la pregunta la puede tomar quien quiera, que es, ¿creen que es posible una reforma a la justicia del derecho desde los gobiernos actuales, con el contexto actual? Es bastante compleja, pero bueno, si alguien la tiene algunas herramientas para responderla de manera concreta. bueno, a mí eso me parece muy, muy general porque sí hay muchos países, muchos gobiernos que en este momento están haciendo reformas, digamos, al sistema de justicia, que pasan por supuestamente democratizar más el sistema de justicia, el acceso, etcétera. Pero no sé si una respuesta puede ser, hay condiciones, pues siempre que hay voluntad política para hacerlo. A mí me parece muy bien que todos nos organicemos, hagamos una propuesta y demás, y se hacen todo el tiempo, eso está operando allí, pero no siempre coincide con la voluntad política de quienes gobiernan, y no siempre coincide en el mismo sentido. O sea, puedes coincidir en que se reforme, pero no necesariamente ni el nivel de profundidad de la reforma, ni el nivel ni la dirección de la reforma. Entonces, depende de qué país estamos hablando, depende en qué momento del gobierno del que estamos hablando, y yo hablaría por México. En este momento hay una serie de tareas muy fuertes en el gobierno de México que tal vez más adelante se esté planteando a mitad del sexenio una reforma al Poder Judicial o al sistema judicial, porque venimos de una reforma de hace algunos años en donde además
se introdujo en la Constitución los derechos humanos como bloque de constitucionalidad, etc., una serie de cosas que fueron fuertes en la reforma al sistema de justicia. Pero por ahí me quisiera ir más a una pregunta que me hicieron por allí para conectarla, digamos, de alguna manera con esto de cómo visibilizar el cuidado y redefinir su importancia sin caer en políticas intervencionistas que terminen por convertirse en nuevas formas de opresión. Me parece muy buena la pregunta. Es decir, cómo pensarla varias formas de pensarla es primero desfeminizando los sistemas de cuidado. O sea, todos los sistemas de cuidado que sean pensados no desde la carga a las mujeres. En eso operaría todo un proceso de reforma cultural en la que no hagamos caer desde el Estado o desde las políticas a que las mujeres sean las que concentren esos cuidados ahora con un sistema de políticas de cuidado. Esa es una. Y la otra es no solo desde el Estado, o sea, para incluso no caer en el tema del intervencionismo estatal. Sí puedes, o sea, yo recomiendo mucho un libro que estaba leyendo sobre cuidados en América Latina, muy bueno, que implica pensar los cuidados desde la comunidad, desde la construcción de lo comunitario, no solo desde lo estatal. O sea, que no es que se excluyan mutuamente, sino que pueden coexistir. Y lo mejor sería pensarlo desde la comunidad, una comunidad que no feminice las tareas de cuidado. O sea, que no concentren las mujeres todas las tareas de cuidado. Creo que por ahí podría hacerse seguir las prácticas que ya hay en curso, ¿no? Gracias, Aleida. Aquí tenemos otra pregunta que tiene que ver con, ¿piensan que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que por ejemplo incorporó el buen vivir y los derechos de la naturaleza, tiene un suficiente desarrollo en perspectiva de géneros? Diana, ¿la querés responder? Interesante esa pregunta. Hay muchos temas pendientes en asuntos de género, buen vivir. Yo quiero, como estamos en la discusión de ética de cuidado y de políticas de cuidado, quisiera hacer una distinción sobre conciliación del tiempo y sobre el cuidado para la conservación y para la reproducción de la vida. Y es que hay dos tendencias que van por el cuidado de dos lugares, formuladas desde dos lugares distintos, digamos, situadas desde dos lugares distintos. Ustedes saben que desde el 1990, un poco antes del 1987, en la Comunidad Europea se discutió el tema de la reasignación de los tiempos de cuidado. Y el concepto en el que se discute allá y se plantea allá es las políticas de conciliación de tiempo. Tiene que ver con cuidado, es decir, licencias copaternales, comaternales. ¿Cuánto tiempo quiere usted de licencia? Cuide su guagua y usted también, digamos, tiene mucho que ver, pone el dedo en la llaga sobre el asunto de los tiempos y de la inequitativa distribución del tiempo libre, digamos, lo está diciendo, es una injusticia. Ya plantea en el 1990, digamos, no, lo plantea como problemática, pero en esta discusión planteémoslo como un problema de injusticia también, y es la inequitativa distribución del tiempo. Pero si ustedes ven con lupa la apuesta de la conciliación del tiempo de la Comunidad Europea, está diseñada para el desarrollo, así está consignada en sus textos. Y eso dista radicalmente de la conservación de la vida, también basada en el cuidado de la vida ecosistémica, porque esa es andina y esa va en contra del desarrollo, bajo los modelos desarrollistas de los que se está apostando. Claro, la conciliación del tiempo en términos de cuantificación de la redistribución de los tiempos implica mayor productividad, efectivamente. Y entonces un aparataje más optimizado desde una inteligencia social, una estructura inteligente social, problema de concepto, cambiamos el concepto de cuidado y optimizamos trabajo para la producción y para el desarrollo. Y en la vista y en la lectura andina, esta misma idea de cuidado es contradesarrollista. Y ese punto está pendiente para ser desarrollado. O sea, sobre eso es necesario hablar, es necesario teorizar aún. Gracias, Diana, por la respuesta. Tenemos una última, si te parece, Luis, para responderla. Es para todos, pero bueno, y todas vamos para ir cerrando, que la responda Luis. ¿Qué te parece comentarnos lo que pensás sobre
si es posible llegar a un nuevo contrato social con las ideas aquí plasmadas. Es decir, podemos llegar a un nuevo contrato social con las ideas que hemos estado trabajando el día de hoy, y también sería que se amplía la pregunta, si es necesario reformar el sistema democrático que tenemos, es decir, nuestros sistemas por los cuales nos organizamos, que tienen que ver con el régimen de elecciones libres, la representatividad, estas cuestiones que están relacionadas con la democracia, o si hay que proponer un nuevo sistema en América Latina. Tem uma questão muito interessante, quando de aproveitar aqui para comentar sobre isso, sobre quando nós pensamos a reformar o direito, reformar o sistema de justiça, a partir de uma nova, ou a partir não, mas, ou também reformar essa estrutura em que se dá a distribuição dessa carga, né, a partir de instituições políticas, instituições jurídicas. A gente tem que pensar necessariamente de onde a gente parte para onde a gente quer ir, né? Então é isso que a gente tem que pensar dentro desse processo de mudança, né? Reformar é possível, sempre se é possível reformar alguma coisa. Só que os limites dessa reforma já estão dados. Os limites de uma reforma, seja dentro de um sistema de justiça, seja dentro de um sistema democrático, ou de um sistema do direito, eles já estão dados. Quais são os limites? Os limites são, é possível reformar naquilo em que os sistemas, em que os modos de produção permitem, né? O direito, ele propriamente não tem uma história própria, né? Ele acompanha a história dos modos de produção em que ele está constituído, né? Ele se modifica naquilo que os modos de produção necessitam que ele se modifique. Isso é uma questão importante que a gente tem que tomar como ponto de partida. Logo, toda reforma que necessariamente modifica um sistema de justiça, modifica a ideia propriamente democrática, né, o que nós estamos pensando por democracia, ele já tem esse processo de limitação, né, já tá conformado ali, já tem essa forma que é dada pela estrutura do direito, pela estrutura do Estado e das relações de produção em que nós estamos inseridos, né. É nesse campo que nós estamos lutando quando nós estamos pensando em fazer essa reforma do sistema de justiça, do direito e da democracia, né? Sobre a questão especial da democracia, eu acho sempre importante a gente pensar sobre exatamente o que nós pensamos por democracia, né? Porque se a gente pensa em democracia como um sistema de distribuição de representação, um sistema eleitoral, um sistema formal, né, de construção de um processo, como que é o Habermas, por exemplo, a gente está partindo de um ponto muito equivocado, porque democracia é muito mais que isso, né? O processo, né? O que nós queremos chamar de democracia, o que nós queremos dar a potência de força popular para a construção de um sistema, que nós chamamos às vezes de democracia, é muito mais profunda, é muito mais estrutural, né? Que nesse processo de representatividade não tá encampado, né? Toda a teoria de direitos humanos, toda a teoria que envolve a distribuição de direito, que é mais conservadora, ela também se baseia nessa ideia de democracia, enquanto uma democracia representativa e eleitoral. Então, nós precisamos pensar exatamente numa nova gramática, em como essa democracia, como nós pensamos que essa democracia institucionaliza ou é institucionalizada com a provocação das demandas dos movimentos sociais, né, de pessoas corpóreas que estão lá sofrendo exatamente no dia a dia, e nessas demandas de sofrimento vão colocando a necessidade de alterações. Gracias, Luis, gracias, Aleida, gracias, Diana, también gracias, Milay, que estás ahí coordinando la cuestión técnica, la coordinadora del GT. Bueno, tenemos ya 1:40 de debate, me parece que ha sido muy, muy rico este encuentro, noto mucha potencialidad en las ideas que tienen ustedes tres, así que me parece que las podemos trabajar también en el GT para generar una cuestión en este tema, producir en este sentido, creo que está muy bueno. Para quienes no nos conocen y ya cerrando la actividad, este es el grupo de trabajo de crítica jurídica y conflicto sociopolítico de Claxo. Esta es una de las actividades que tienen que ver con la divulgación de lo que investigan nuestros investigadoras, nuestros investigadores, a los efectos también de dar a conocer un poco lo que se va trabajando dentro del GT. Así que bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias a quienes siguieron el debate. Este es un punto de partida, no un punto de llegada, me parece que eso es un poco la conclusión que me queda. Y gracias a todos y todas, nos estamos viendo. Gracias, a cuidarnos.
y a cuidar de los otros y las otras. Mucho gusto. Gracias a todos.